La vida de Elsa Aguirre, una de las divas indiscutibles de la época de oro del cine mexicano, siempre estuvo rodeada de brillo, elegancia y un aura de misticismo que la hacía parecer intocable. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable, Elsa siempre fue, ante todo, una mujer profundamente unida a su familia, especialmente a sus hermanas. Por eso, cuando la muerte de su hermana menor, la persona que había sido su confidente, su compañera inseparable y su apoyo emocional durante décadas, golpeó su vida, el mundo de Elsa se fracturó de una manera que nadie pudo anticipar. La noticia llegó en una mañana que ella describiría después como una ruptura en el tejido del tiempo. Todo parecía normal. El sol comenzaba a filtrarse por las cortinas de su hogar. El aroma del café llenaba la cocina y la rutina que había mantenido con tanto equilibrio seguía su curso. Hasta que sonó el teléfono. Elsa recuerda que la voz del otro lado de la línea no era capaz de pronunciar una frase completa sin quebrarse. En ese instante, entendió que algo terrible había sucedido. Cuando escuchó las palabras: Elsa, tu hermana, murió esta madrugada. Sintió como una corriente helada le recorría el cuerpo, paralizándola. Para millones de personas, Elsa Aguirre es un ícono inmortal. Pero en ese momento ella no era la estrella que llenó salas de cine, sino una mujer completamente devastada por una pérdida irreparable. La relación entre Elsa y su hermana siempre fue profunda, casi simbiótica. Desde jóvenes, ambas compartieron no solo la vida familiar, sino también el paso por la industria del entretenimiento. Mientras Elsa consolidaba su carrera como actriz, admirada por su belleza y talento, su hermana caminaba a su lado, cuidándola en silencio, protegiéndola de un entorno que podía ser tan glamuroso como cruel. Esa complicidad traspasaba los años. Aunque sus caminos profesionales variaron con el tiempo, la unión afectiva nunca se rompió. Ellas se acompañaron en momentos de éxito, celebraciones, rupturas amorosas, enfermedades. Y también en la vejez, cuando las dos aprendieron a redescubrir la vida desde la calma. Por eso la muerte de su hermana no solo fue una pérdida familiar. Para Elsa, fue como perder una extensión de su propia identidad. Las personas más cercanas aseguran que la actriz repetía una y otra vez: éramos una sola en dos cuerpos. Aunque ante el público siempre mantuvo una imagen serena, elegante y equilibrada, la realidad es que Elsa cayó en un duelo profundo. Durante semanas evitó las cámaras, las entrevistas y cualquier aparición pública. No quería mostrar al mundo la vulnerabilidad que la atravesaba, ni tampoco explicar una herida tan íntima. Algunos de sus allegados revelaron que Elsa pasaba horas sentada en su jardín, mirando fijamente a un punto indefinido, como si buscara respuestas en el viento. Otros contaron que revisaba fotografías antiguas, cartas amarillentas por el tiempo, recortes de periódicos y objetos que compartía con su hermana. Cada recuerdo era un tesoro, y también una punzada al corazón. En entrevistas posteriores, Elsa confesó: creí que estaba preparada para la muerte, pero no para la de ella. La vida te quita lo que amas justo cuando crees que ya lo has entendido. Esa frase se volvió emblemática porque reflejaba no solo su dolor, sino también la sabiduría cruda que llega con la pérdida. La hermana de Elsa solía visitarla casi a diario. Compartían comidas, conversaciones sobre libros, música clásica, películas antiguas y pequeños rituales que fortalecían su vínculo. Una caminata corta al atardecer, un té antes de dormir, una oración compartida en silencio. La ausencia abrupta de esos momentos hizo que la casa, antes llena de calidez, se sintiera de pronto inmensa y fría. La habitación donde su hermana dormía ocasionalmente se convirtió en un santuario al que Elsa apenas se atrevía a entrar. Cada objeto dentro parecía tener vida propia. El chal que su hermana olvidó una noche, cloche, la taza que siempre usaba, las sandalias que quedaron en la esquina. Para Elsa, esos objetos eran un recordatorio constante de un amor que ya no estaba, pero también de la fragilidad del tiempo. Personas cercanas cuentan que Elsa se levantaba a medianoche, caminaba hacia esa habitación y se quedaba en el umbral, sin atreverse a encender la luz,
Solo observaba la sombra del mobiliario y murmuraba: ¿por qué te fuiste tan pronto? Durante décadas, el público vio en Elsa Aguirre un símbolo de perfección. Una mujer cuya presencia en pantalla parecía inmortal, cuyo rostro parecía no envejecer nunca. Pero la muerte de su hermana reveló una verdad universal. Ningún ícono está exento de dolor. Como periodista, al entrevistar a figuras públicas durante 15 años, tôi nhận ra rằng những khoảnh khắc bị thương nhất mới hé lộ bản chất thật của một con người. Và Elsa Aguirre không phải ngoại lệ. En ella convivían la fortaleza de una mujer que enfrentó una industria machista, la sensibilidad de un alma espiritual y contemplativa, y la vulnerabilidad de una hermana que acababa de perder su refugio emocional. Todo eso explotó emocionalmente tras la tragedia. Aunque ya vivía una vida tranquila y alejada del bullicio mediático, el fallecimiento de su hermana la empujó aún más hacia el aislamiento voluntario. Elsa comenzó a limitar severamente sus actividades públicas, canceló compromisos y rechazó invitaciones que antes habría considerado, como homenajes o charlas sobre su trayectoria. Ella misma confesaría después: el mundo siguió girando, pero yo dejé de hacerlo por un tiempo. Su círculo reducido de amistades se convirtió en su única compañía. Algunos dieron testimonio de que Elsa, en lugar de buscar distracción, se sumergió en la espiritualidad, la meditación y la introspección, como formas de conectar con el recuerdo de su hermana. El duelo de Elsa no fue solo emocional, sino también filosófico. La actriz, siempre conocida por su inclinación hacia lo místico y lo espiritual, comenzó a reflexionar profundamente sobre el propósito de la vida, la muerte y la trascendencia. En una conversación privada, compartió una reflexión que estremeció a quienes la escucharon. Cuando muere alguien que amas tanto, no mueres con esa persona, pero tampoco vuelves a ser la misma. Esa frase se convirtió en su guía durante los meses posteriores. Ella empezó a escribir breves memorias, no con intención de publicarlas, sino como un ejercicio íntimo para aliviar el peso que cargaba. Elsa siempre temió una cosa: la soledad en la vejez. Su hermana había sido su compañera de vida, y aunque Elsa tuvo amores grandes, nunca sintió que ninguno fuese tan profundo como el vínculo familiar. Por eso, la muerte de su hermana no solo representó la pérdida de un ser querido, mà còn đánh thức nỗi sầu bi bỏ rơi, sojon con ai hiểu mình. Los psicólogos coinciden en que la viudez emocional, donde se pierde a una persona que no es cónyuge, nhưng đóng vai trò giống như tri kỷ, có thể gây tổn thương sâu sắc hơn cả mặt đi một tình yêu lãng mạn. Elsa, en su silencio, lo vivía cada día. La muerte de su hermana marcó un antes y un después. Elsa sabía que no podía escapar del dolor, pero también comprendió que debía aprender a convivir con él. Poco a poco comenzó a reconstruirse, a recuperar ciertos hábitos, aunque su vida nunca volvió a ser la misma. En entrevistas posteriores, cuando ya podía hablar con menos lágrimas, dijo: no se supera la muerte de una hermana, solo aprendes a caminar con el corazón roto. Y esa frase resume, quizás mejor que ninguna otra, cómo empezó la nueva etapa de su vida. La muerte de su hermana Elsa Aguirre no solo apagó una llama en su vida, abrió una herida que alteró por completo su forma de vida. Para una mujer que había cimentado su identidad en la familia, la espiritualidad y la armonía interior, la pérdida de quien había sido su ancla emocional durante décadas fue un golpe devastador. En los días posteriores a la muerte de su hermana, la casa de Elsa, que siempre había estado llena de vida gracias a sus frecuentes visitas, se sumió en un silencio inquietante. Para muchos, el silencio puede ser una fuente de descanso. Para Elsa, era una presencia invasora a cada paso. Los pasillos parecían más largos, las paredes más frías, y cada rincón resonaba con el recuerdo de conversaciones pasadas. A veces, Elsa se detenía en medio de la sala, esperando oír la voz familiar de su hermana llamándola por su nombre, pero solo recibía un eco vacío. Se dice que, más de una vez, Elsa encendió la radio solo para disipar ese silencio sofocante. Para el mundo exterior, Elsa Aguirre siempre fue imagen de serenidad. Su belleza icónica, elegancia natural y temperamento tranquilo la convirtieron en un símbolo de fuerza femenina. Sin embargo, la muerte de su hermana reveló una profunda vulnerabilidad que pocos conocían. Durante semanas,
Elsa evitó las visitas. No quería que la vieran débil, llorando o con el rostro marcado por las noches de insomnio. Pero sus allegados sabían que, tras las puertas cerradas, la actriz experimentaba un profundo dolor. Una amiga cercana relató más tarde. Elsa estaba destrozada. Nunca la había visto llorar así, por nadie en particular. La tristeza era evidente en sus ojos, en su postura encorvada, en sus movimientos lentos y pausados por la casa. Era como si la muerte se hubiera llevado no solo a una hermana, sino una parte esencial de su alma. Antes de la tragedia, Elsa mantenía un estilo de vida disciplinado y lleno de rituales para nutrir su bienestar mental. Meditación matutina, lectura espiritual, largos paseos por el jardín y conversaciones diarias con su hermana. Sería. Pero tras la pérdida, esa estructura se desmoronó. Elsa empezó a despertarse apática, sin rumbo, sin motivación. Algunos días ni siquiera abría las cortinas. La luz del sol que antes la inspiraba, ahora parecía demasiado intensa, casi dolorosa. Sus rutinas espirituales también se vieron afectadas. Aunque seguía rezando, su voz temblaba. Aunque meditaba, su mente seguía llena de imágenes del pasado. Aunque intentaba seguir adelante, su cuerpo y su corazón estaban atrapados en un dolor aparentemente interminable. Elsa Aguirre siempre fue una mujer de alma profunda. Desde pequeña, buscó respuestas en la meditación, la filosofía oriental y el silencio contemplativo. Sin embargo, la muerte de su hermana cuestionó todas sus creencias. Durante semanas se preguntó, ¿por qué ella y no yo? ¿Por qué tan repentino? ¿Por qué Dios permitiría tal injusticia? En una conversación privada, Elsa confesó, sentí que mi fe flaqueaba, recé, pero no encontré consuelo. Aún así, la espiritualidad nunca la abandonó por completo. Con el tiempo, se convirtió en su único ancla. Elsa comenzó a pasar más tiempo en su jardín, no para distraerse, sino para reconectar con la eternidad, con lo que trasciende la muerte. A pesar de su dolor, Elsa se negó a desprenderse de los recuerdos de su hermana. Conservó las fotos, las cartas, sus pertenencias. Por la noche, sacaba un viejo álbum de fotos y hojeaba lentamente las páginas, deteniéndose en cada foto como si intentara revivir el momento en que fue tomada. A veces reía suavemente. Otras veces, las lágrimas corrían incontrolablemente por su rostro. Un asistente comentó, Elsa le habla a la foto de su hermana. Así no se siente tan sola. Ese gesto, en lugar de ser extraño, fue profundamente humano. Era la forma en que una mujer superaba el duelo sin renunciar al amor. El dolor prolongado le había pasado factura física. Elsa empezó a perder el apetito. Su energía menguó, y sus noches de insomnio se hicieron cada vez más frecuentes. Los médicos le advirtieron que el estrés emocional estaba debilitando su sistema inmunitario, una condición peligrosa para una mujer de su edad. Le aconsejaron buscar terapia profesional y hacerse revisiones más regulares. Sin embargo, quienes la conocían insistían en que lo que estaba experimentando no era un duelo común, sino una pérdida que había trastocado por completo su mundo interior. La muerte de su hermana había despertado en Elsa un profundo miedo. El miedo a vivir sola. Aunque siempre había sido independiente, Elsa sabía que la soledad se volvería más difícil con la edad. Su hermana era su confidente, su compañera, su apoyo emocional. Sin esa presencia, Elsa tuvo que enfrentarse a una dura realidad. Su vejez sería diferente a la que había imaginado. No habría nadie que la llamara cada mañana, que la acompañara a pasear, que compartiera recuerdos de su infancia, que la comprendiera sin palabras. Apoyo público, un abrazo cálido y muy necesario. Cuando se supo su fallecimiento, miles de fans le enviaron mensajes de aliento. Ese amor genuino y cálido alivió la vida de Elsa. Ella misma lo reconoció. El público me apoyó cuando ya no podía valerme por mí misma. Cada carta, cada mensaje, cada gesto de cariño le recordaba que no estaba completamente sola en el mundo. Y aunque nada podía reemplazar a su hermana, ese apoyo la ayudó a recuperar parte de la fuerza que creía haber perdido. Con el paso del tiempo, Elsa comprendió que el dolor no desaparece, se transforma.
Empezó a retomar pequeños hábitos, regar las plantas, ordenar los libros, preparar el té por la tarde. Eran acciones sencillas, pero representaban un esfuerzo enorme. Son señales de que, poco a poco, Elsa intenta reconciliarse con la vida, aunque una parte de ella se rompa para siempre. Elsa misma lo resumió con gran belleza. No se puede superar el dolor de perder a una hermana. Se aprende a vivir con la herida. Hubo un tiempo en que Elsa sentía que la vida giraba a su alrededor sin ella. Cada mañana parecía igual a la anterior, silenciosa, pesada, quieta. Pero un día, casi sin darse cuenta, abrió la ventana y dejó entrar la luz del sol. Ese pequeño gesto cotidiano fue la primera señal de que algo en su interior comenzaba a despertarse. Observó la suave brisa que mecía las hojas del jardín y pensó que, a pesar del dolor, el mundo aún existía, y tal vez ella podría volver a existir. Fue su primer paso hacia el renacimiento emocional, un paso vacilante y frágil, volviendo al mundo, pero con un corazón cambiado. Con el paso de los meses, Elsa comenzó a salir de su aislamiento absoluto. A su propio ritmo, lenta, suavemente, sin forzar, abrió la puerta al mundo exterior. Aceptó entrevistas breves, pero siempre con un tono más íntimo y humano que antes. Sus declaraciones asombraron al público por su sinceridad. Mi hermana siempre está conmigo. No físicamente, pero en todo lo que hago con amor. Eso no era una declaración para la prensa. Era una profunda verdad. Elsa ya no se veía como una estrella distante de décadas pasadas. La escritura como bálsamo para el alma. Uno de los pilares de esta nueva etapa fue la escritura. Elsa no escribía para publicar ni para exhibir. Escribía para comprender, para recordar, para evitar que el tiempo borrara la presencia de su hermana. Llenaba sus cuadernos con reflexiones sobre la vida y la muerte, recuerdos familiares, momentos cotidianos que ahora parecían tan preciados como el oro, lecciones espirituales y cartas a su hermana, cartas que nunca enviaría, pero que le consolaban el corazón. Escribir se convirtió en una conversación silenciosa con el pasado, un puente entre el antes y el después. Elsa era una mujer de buen corazón, pero el dolor la llevó a profundizar en ese aspecto espiritual. Las cosas que había hecho por sus creencias ahora se volvían indispensables. Largas meditaciones al amanecer, ejercicios de respiración, libros filosóficos sobre la trascendencia del alma, rituales sencillos para recordar a su hermana fallecida. Durante ese proceso, Elsa descubrió algo importante. No se trata de olvidar, sino de transformar el dolor en una nueva forma de amor. Elsa lo expresó con una claridad que conmovió a todos. La muerte no rompe nuestro vínculo, solo cambia el lugar de ese vínculo. Incluso después de su retiro, el público continuó admirándola. Pero fue durante este tiempo, cuando más lo necesitaba, que este cariño se volvió increíblemente importante. Miles de fans enviaron cartas, mensajes, dibujos, poemas y palabras de aliento. Elsa los leyó lentamente, como si cada palabra fuera un cálido abrazo que la devolviera al mundo. Ella misma admitió: el amor de todos me ha devuelto la fuerza que creía haber perdido. Este cariño colectivo le sirvió de ancla espiritual, recordándole que, a pesar de perder a su hermana, aún contaba con una comunidad que la abrazaba desde la distancia. El paso más difícil en el proceso de Elsa fue aceptar la ausencia. No aceptarla en el sentido de olvidarla, sino en el sentido de no resistirse más. Elsa dejó de esperar a que su hermana entrara por la puerta. Dejó de buscar la voz de su hermana en la casa silenciosa. Y poco a poco comenzó a sentir que su hermana no había desaparecido, sino que simplemente había cambiado su forma de existencia. Ahora sentía la presencia de Elsa en la suave luz del atardecer, el canto de los pájaros que siempre amaron, los libros que compartían juntas, y en cada acto de bondad que Elsa realizaba en su nombre. Con el tiempo, Elsa Aguirre se convirtió no solo en una actriz admirada, sino también en un símbolo de resiliencia. Su historia, que no fue solo una tragedia, se convirtió en una lección de vida para miles de personas que enfrentaban pérdidas. En sus últimas entrevistas, Elsa compartió mensajes sencillos pero conmovedores. La vida continúa, incluso en el dolor. El amor permanece,
incluso cuando la persona se ha ido. La paz interior se construye día a día. Serenidad, una voz tranquila, la capacidad de encontrar la belleza, incluso en el sufrimiento. La historia de Elsa Aguirre tras la muerte de su hermana es, en esencia, profundamente humana. No es la historia de una estrella de cine, ni la de un ícono de la época de oro del cine mexicano, ni la de una figura pública atrapada en el foco de atención. Es la historia de una mujer que ama intensamente, que ha perdido lo más preciado de su vida y, aún así, encuentra el coraje para despertar cada día y seguir viviendo. El duelo de Elsa no se desarrolla de forma lineal, rápida ni silenciosa. Es un proceso lleno de noches de insomnio, lágrimas contenidas y recuerdos abrumadores. Un viaje interior en el que se enfrenta a Vale a la soledad más desgarradora y a la fragilidad emocional que había ocultado durante años tras su elegante y serena apariencia. Pero también es un camino de descubrimiento. Aprende que la ausencia no borra el amor, simplemente lo transforma. Se da cuenta de que la espiritualidad no siempre ofrece respuestas inmediatas, pero sí ofrece refugio. Comprendió que escribir, meditar, recordar y compartir su dolor no la debilitaban, sino que la fortalecían. Y sobre todo, comprendió que el recuerdo de su hermana no era una carga, sino un regalo. Un recordatorio eterno de que la vida, con todas sus luces y sombras, sigue siendo un privilegio. Elsa Aguirre, con su serenidad y su mirada aún impregnada de la profundidad de sus años dorados, se convirtió en un símbolo de resiliencia. No porque superó el dolor, pues el dolor de perder a un ser querido nunca desaparece, sino porque aprendió a vivir con él con compasión. Esa fue su mayor lección. Hoy, Elsa vive una vida tranquila, rodeada de naturaleza, libros, tranquilidad y la presencia invisible de su hermana. No necesita los aplausos del pasado, ni los focos, ni los grandes estrenos. Su escenario ahora está en casa, y su público es el pequeño universo de quienes la aman, la recuerdan y la acompañan desde la distancia. Su historia, la de una leyenda que también sangró, lloró, fue vulnerable y tan fuerte como cualquier otra, sigue inspirando a millones. Elsa nos enseña que el verdadero renacimiento no ocurre cuando el dolor se calma, sino cuando el corazón aprende a caminar con la herida, sin perder la capacidad de amar. El legado de Elsa Aguirre no solo reside en sus películas, en su inconfundible belleza icónica, sino también en la época dorada que ayudó a construir. Sobre todo, su legado es el punto de partida para una nueva acción, un viaje de autodescubrimiento. Y quizás, en el profundo silencio de sus días, Elsa Aguirre comprendió lo más importante, que el amor verdadero no muere si se desconoce, solo cambia su expresión, convirtiéndose en un camino brillante para quienes permanecen. Si esta historia te conmueve, si valoras el periodismo sensible, perspicaz y humano, te invito a unirte a esta comunidad que crece día a día. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras historias, análisis e informes especiales. Activa las notificaciones. Comparte este contenido con tus amigos y seres queridos, porque contiene citas que vale la pena difundir y lecciones humanísticas que vale la pena mencionar. Tu suscripción no solo ayuda al crecimiento del canal, sino que también nos motiva a seguir ofreciendo contenido de alta calidad, meticulosamente investigado, emocionalmente rico y profundamente humanístico. Gracias por estar aquí, por leer estas últimas líneas. Gracias por valorar la vida de quienes han tocado el corazón de toda una generación. Nos vemos en el próximo informe. Hasta pronto, y gracias por formar parte de esta comunidad.